Pastoral Social. Es la acción de todos los miembros de la Iglesia para hacer presente la verdad, la justicia y la caridad evangélicas para el crecimiento del reino de Dios. Esto es el programa Pastoral Social. Conduce el Padre Ángel López Betancourt, sacerdote arquidiocesano de Tijuana. Bienvenidos. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Con el gusto de siempre los saludo. Pido al Señor abundantes bendiciones para ustedes, para toda nuestra querida arquidiócesis de Tijuana, que abarca todos estos lugares de Tijuana, municipio de Tijuana, Rosarito, Tecate. Bienvenidos a este programa y con muchísimo gusto esta noche compartimos estos interesantes temas de doctrina social de la Iglesia. Y quisiera en esta noche recordar algunas ideas que ya en otras ocasiones hemos estado manejando, compartiendo. Y a propósito de lo que se decía hace un momento al anunciar el programa, pues siempre estamos esperando, hermanos, sus opiniones, qué piensan, qué dicen, en qué les ha servido estos temas que compartimos con mucho gusto. Y al iniciar estos programas, pues habíamos dicho que con estos temas que pretendemos difundir la enseñanza social del magisterio de la Iglesia en lo social, pues también al tiempo que difundimos los principios, los criterios, las orientaciones para la actuación del creyente, para la actuación de usted y yo, en la tarea de transformar el mundo según el proyecto de Dios. Sí, en la tarea compartimos y difundimos estos temas de la doctrina del magisterio de la Iglesia en lo social para que usted y yo nos capacitemos cada vez más para lograr esa transformación que el mundo necesita hoy según el plan de Dios, según los proyectos de Dios. Y bueno, pues no es más que asomarnos entonces al Evangelio, como siempre lo hemos dicho. La enseñanza del pensamiento social de la Iglesia, lo hemos dicho, también forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y tiene el valor de un instrumento esencial para la evangelización. ¿Por qué? Porque ilumina la vivencia concreta de nuestra fe. Ya ven que la fe sin obras pues es una fe muerta. Y favorece la encarnación del Evangelio en la cultura en la que vivimos. Qué interesante y qué necesario es que todos los católicos tijuanenses comprendamos y nos demos a la tarea de veras inculturar, encarnar, meter hasta el fondo, el meollo, el tuétano de los huesos de todo tijuanense, los valores del Evangelio para transformar el mundo. ¿Qué tipo de transformación? Bueno, todos sabemos que andamos en profundas crisis de tipo moral y que redunda esa, digamos, raíz moral de nuestras actitudes, pues redunda en lo económico, en lo social, en nuestra convivencia en general, que redunda pues en los ámbitos públicos, que redunda en los mismos ámbitos de la Iglesia, al interior de la Iglesia. Transformar el mundo según el proyecto de Dios es nuestra tarea. La doctrina social de la Iglesia siempre hace referencia al Evangelio, lo hemos dicho mucho, pero también hace referencia a la tradición cristiana. Todo ese, digamos, legajo o legado tan rico y tan especial, tan único, que a lo largo de todos estos siglos, de estos 21 siglos que ha vivido la Iglesia acompañando a la humanidad, pues ha ido recorriendo y ha ido, digamos, recogiendo de todos los lugares, de todas las culturas, de todas las épocas. La Iglesia nunca hace un análisis de la realidad
desligado dicho análisis de la vida diaria y también del compromiso personal. Y acuérdense que siempre en algún momento, al estar compartiendo las ideas, invitamos a que, pues esto, después de una reflexión personal, nos comprometamos en algo vivencial, en algo práctico y sobre todo pues dirigido por la fe y por la voz del Espíritu, nuestras obras hacia los más necesitados. La doctrina social de la Iglesia ha de utilizarse como un instrumento esencial en la proclamación del Evangelio que orienta el comportamiento de cada individuo, pero también el comportamiento de las mismas comunidades cristianas, a fin de que todos los miembros de una sociedad colaboremos para hacer más armónica nuestra existencia terrenal, para que mejoremos el mundo que el Señor nos ha confiado. Y de esta manera, hermanos, trabajando aquí en la tierra, vayamos preparando nuestra morada cerca de Dios, en el reino celestial, en la vida eterna. Ahora bien, ¿por qué una doctrina social de la Iglesia? Pues porque la Iglesia es depositaria de una enseñanza cuyo contenido es de carácter social. Es un contenido, son mensajes, son proyectos de Dios para el ser humano, que es un ser social por naturaleza. Y así lo han entendido a lo largo de todos los tiempos los grandes, doctores y padres de la Iglesia. Así lo ha entendido el Papa León XIII, por ejemplo, al regalarnos esa preciosa encíclica Rerum Novarum allá en 1891. Así lo han entendido los siguientes papas: Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Paulo VI mismo, el Concilio Vaticano II, hermanos, Juan Pablo II, con tanta riqueza social, con tantos documentos de contenido social muy profundo, el Papa Benedicto, y pues esperemos que pronto el Papa Francisco también nos regale reflexiones en esta línea, y que sí lo va a hacer porque ya nos ha dado pistas de que su trayectoria, su vida espiritual, su proyecto es el mismo proyecto de Dios, de Jesucristo. En este campo, que le pide vamos introduciéndonos a algunos quehaceres de ciertos, niveles, de ciertos ámbitos de la Iglesia. Por ejemplo, en el campo social, el magisterio de la Iglesia, ¿qué le pide al obispo? Porque el obispo, lo recordamos también hoy, es el primer sujeto responsable de la evangelización y por lo tanto también es el primer sujeto responsable de la doctrina social de la Iglesia. Y por ahí en ese hermosísimo documento sobre el ministerio de los obispos del Concilio Vaticano II, el número 12 de la Christus Dominus, entre otras cosas interesantes, dice: enséñenles cuanto hay que apreciar de la persona humana, con su libertad y la misma vida del cuerpo, según la doctrina de la Iglesia. Enséñenles a la familia su unidad, su estabilidad. Enséñenles sobre la procreación y la educación de los hijos. Enséñenle a la sociedad civil, con sus leyes y profesiones. El trabajo, el descanso, el arte, los inventos técnicos y cibernéticos, diríamos hoy también, la pobreza, la abundancia. Enséñenles, muéstrenles y expónganles las razones por las que hay que resolver los gravísimos problemas acerca de la posesión de los bienes materiales, de su incremento y recta distribución. Enséñenles, muéstrenles, expónganles todo lo que es acerca de la paz, de la guerra y de la vida fraternal que han de buscar todos los pueblos. El documento Christus Dominus es riquísimo,
orientando pues el quehacer de docencia, de enseñanza de parte del obispo. Los obispos pues muestren, son 3 verbos bien interesantes y hay que, digamos, tomarlos siempre en cuenta. Muestren, enseñen y expongan. Claro, creo yo que también se les aconseja, se les sugiere, pues, se les invita a los señores obispos a que antes de hacer declaraciones, a que antes de manifestar, pues, X postura de parte de él, se les aconseja que es oportuno dejarse aconsejar por expertos, y no solamente por un experto, según el tema que va a tocar y del cual va a hablar, del cual va a exponer, sino que se deje aconsejar por varios expertos de la materia, en la materia, y así el obispo puede evitar una visión unilateral, usando su propio discernimiento. Claro que sí. Bueno, yo escucho como obispo, yo escucho a estas personas expertas, especialistas en economía, por ejemplo, en política, en sociología, porque voy a dar este tema que va a hablar sobre derechos humanos. Bueno, me hago de expertos para que mi autoridad me respalda para lo que yo vaya a decir. De manera que, pues ojalá que los señores obispos siempre se dejaran, aconsejar por gente experta. A veces tenemos que lamentar que los que más les aconsejan son los menos expertos en la materia. Pero eso es otra cosa. Oigan, vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Nuestra programación, con el propósito de anunciar la buena nueva de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica, Koinonia Radio ha estructurado su programación con la mayor calidad y eficacia, para que ésta sirva de edificación al reino de Dios, por el bien de la Iglesia y a la promoción de sus diferentes carismas, todos al servicio del Evangelio. Estás escuchando Koinonia Radio. ¿Sabías que la diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso, estimados hermanos. Pido al Señor que se estén sintiendo cómodos, que estemos más o menos en sintonía, entendiéndonos con aquello que estamos comentando, la necesidad, la eficacia, el provecho que acercarse y conocer y manejar y llevar a la vida los temas de la doctrina social de la Iglesia, pues que sean una realidad, que nos active, porque miren, pues hoy la Iglesia necesita ser más activa, siempre lo ha sido, siempre se ha dedicado, se ha, digamos, caracterizado por ser una institución desde su raíz, desde Jesucristo, una institución que da la mano, que está lista para ayudar, sobre todo la gente más necesitada.
De repente tenemos quejas en el sentido de que pues no es cierto, que no ayudamos, pero ¿saben qué? Es que a veces se atraviesan situaciones que pues se necesita discernir así con mucha tranquilidad sobre si se va a atender la ayuda o no, porque pues el mundo se ha complicado y junto allí a personas que realmente lo necesitan se acercan, pues no sé, muchas más de las que no necesitan, pero que ya se han acostumbrado a vivir de las dádivas de la gente generosa. Y no nos vamos a poner a juzgar, pues la mano se tiene, pero a veces alcanza uno a así darse cuenta de que hay personas a las cuales no se les debería seguir acostumbrando, haciéndolas, digamos, pues mañosas en ese sentido de aprovecharse de que hay alguien que dé, y aquello que debe darse a los más necesitados, pues se les da a quien no deberían necesitar, sino que deberían de acostumbrarse más bien a trabajar con sus propias manos y de esa manera ganarse el sustento, ¿no? Y en este sentido también retomamos lo que pues le corresponde a los obispos, y a través que el obispo a través de sus ayudantes, de sus colaboradores, que es el presbiterio, los laicos y sobre todo los laicos comprometidos, pues el obispo debe de estar vigilando si la doctrina social se aplica o no se aplica allí donde debe de aplicarse y cómo debe de aplicarse. La tarea pastoral del obispo, inspirada y dirigida por su función magisterial, lo empuja a atender las necesidades de su diócesis, en este sentido de esta sede metropolitana, la arquidiócesis, que pues exigen la aplicación en la realidad de lo que se dice pues en teoría, porque ya ven cómo tenemos de documentos muy hermosos, bien hechos, bien estructurados, con base en la realidad, confeccionado, habiéndose hecho con gente experta en la materia, pero que lleva ya el contenido evangélico, porque los obispos son los que al final de cuentas les dan su toque último. Vigilar la correcta aplicación, porque la práctica puede traicionar a la teoría y hacerla inoperante o dañina. El remedio mal aplicado es muchas veces peor que en la enfermedad. Ejemplos tenemos, ya ven cómo a veces nos es más fácil regalar cosas, ¿verdad? Simplemente me piden ropa y está la ropa, me piden comida y está la comida, y yo no averiguo otra cosa, cuando lo que mis hermanos yo creo que necesitan es formación humana, respeto a su persona, a su dignidad, y también la cuestión material. A veces nos enfrascamos, a veces esa hermosísima y provechosa y bien estructurada y bien, digamos, proyectada, la Cáritas, que está a nivel internacional. Hay lugares y hay espacios en la iglesia que pues se concibe la Cáritas como una institución o un lugar donde se dan cosas, nada más. Afortunadamente aquí en la arquidiócesis hay muchos esfuerzos que, bendito sea Dios, que no solamente se promueve lo material, no solamente se dan cosas, sino que se están dando cursos de promoción, de formación humana. Y qué bueno que un día llegáramos a un nivel más alto de lo que es la pastoral social, que es el impulsar a los cristianos, sobre todo a la gente de buena voluntad, a esa transformación del mundo de la que estamos hablando, haciéndole la lucha por transformar las estructuras, porque de verdad que a veces son las estructuras las que impiden un proceso, impiden que las cosas vayan mejorando, que se salgan de lo antiguo, de lo obsoleto, de lo meramente tradicional, y se aplique a algo que realmente se necesita en la actualidad.
llegar a la transformación de las estructuras, al cambio de estructuras, es lo más difícil. Y yo pienso que a nivel mundial en este momento, no solamente la iglesia, las instituciones en general están batallando, porque el ser humano por naturaleza, fíjense qué curioso, tiende a no querer cambiar. Así nací, yo nací en la iglesia católica, de aquí no me mueven y aquí he de morir porque aquí mis padres me tuvieron como católico. No sé nada de mi religión, pero de aquí no me mueven. Pues eso es más que otra cosa, mucha comodidad, ¿no es cierto? Igualmente, así me educaron, así voy a educar a mis hijos, porque así me educaron. Así me formaron en el seminario, así voy a formar yo. Y a veces como incluso llegan a sufrir tanto los obispos, porque ellos quieren que su educación en el seminario sea como a ellos los formaron. Y de eso pues no estoy hablando de un lugar especial, ¿verdad? En general, porque pues yo he tenido la fortuna de asomarme a varios lugares y por ahí va la cosa. Esa vigilancia de la que estamos hablando, pues, es derecho exclusivo del obispo. Y yo pienso que ese derecho de vigilar, el obispo no debería delegarlo. Sí tener ayudantes que le cuiden, que le sugieran, que le aconsejen, pero el derecho de vigilar, yo digo que es exclusivo del obispo. Hemos visto en algún país latinoamericano hasta dónde pueden llevarnos una o muchas concepciones de la presencia y de la intervención de la Iglesia en el mundo que no se inspiran en la fuente de la doctrina social, tal como el magisterio la proclama y como le exige su correcta aplicación. Y bueno, por ahí se conocen los resultados de la marginación de los obispos, que son principio y fundamento de la unidad en su iglesia particular, como lo es el papado en la Iglesia Universal. El resultado de ese, digamos, vamos llamándole descuido, pues es la división y consecuencia, a veces incluso la ruina, según la lógica evangélica que todos conocemos. Un reino dividido va a la destrucción. Bueno, después de hablar del papel tan hermoso, tan fuerte, tan único, tan primario del obispo, vamos pensando ahora o reflexionando poquito o decir alguna cosa. Bueno, ¿y el papel de la comunidad cristiana cuál es? Bien, pues tenemos que referirnos otra vez a que al obispo le corresponde la tarea de descubrir en lo posible, claro, y luego de integrar toda esa multiplicidad de fuerzas que hay en la sociedad, en todos los ámbitos, en los grupos parroquiales, en los movimientos eclesiales, en los diferentes grupos de vida social, de sociedad civil, etcétera. Esas fuerzas dirigirlas y orientarlas hacia el bien común de la sociedad. Qué grande responsabilidad, qué grande privilegio y qué gran tarea tienen los obispos. Claro, pues este trabajo, ¿cómo no va a ser difícil? Pero allí, en ese trabajo difícil, la doctrina social, animada por un profundo sentido pastoral, estará presente desde el inicio hasta el final. Y lo que siempre sabemos, hermanos, desde el principio hasta el final, en una labor pastoral, el Espíritu Santo está asistiendo al obispo, a sus colaboradores, sean laicos, sean presbíteros. Pero si nos vamos por la libre, como a veces decimos, cada quien por su mecate, sin tomar en cuenta los lineamientos de que el señor obispo da en sus planes de pastoral diocesana, arquidiocesana, pues es el caos. Y volvemos a lo que dice el Evangelio: un reino dividido necesariamente
va a la ruina. ¿Verdad que no queremos que nuestra iglesia diocesana se vaya por ese lado? ¿A qué estamos invitados todos nosotros que estamos ahorita en contacto? A ser colaboradores. Creo que nuestro arzobispo tiene mucha necesidad que le demos la mano. ¿Saben qué? Empezando por esto. Hagamos mucha oración, pero también movamos las manos. Démonos, seamos más generosos, ayudemos en serio. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social. Comunícate 622-8962 en Tijuana. En Estados Unidos sin costo, 866-228-4305. desde cualquier parte de la República Mexicana 01800-788-7606. Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatólico.com. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso, nuestro tercer segmento. Saludo a todos una vez más. A lo mejor algunos apenas nos acaban de sintonizar. Con mucho gusto los saludamos y pues quédense este momentito con nosotros un ratillo. Quiero no dejar de, pasar el hecho de también desde este programa invitar a todos ustedes a que estén pendientes a todos estos festejos que la Arquidiócesis está llevando a cabo por el 50 aniversario de el inicio de la marcha pastoral de esta diócesis de Tijuana, ¿no? Que ahora está confiada a las fuerzas del señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Como dicen por ahí, pues los organizadores, ¿no? Y nos sumamos, la fiesta es de todos de veras. Y estábamos comentando, estimados hermanos, que pues hay que darle la mano al señor obispo en sus trabajos pastorales, en su atención pues de vigilar que la doctrina social de la Iglesia se aplique adecuadamente. Y hablando de ayuda, bueno, yo jamás me voy a solamente a encerrar en el asunto de que solamente entendamos por ayuda la cuestión económica, que solamente participemos en, en las campañas de donativos, en las rifas, en los desayunos, en todos esos, eventos que suponen cierto, orientación u objetivo de tipo económico. No, la ayuda es mucho más amplia y en algunos momentos es lo que más necesitamos, lo que no se ve. Tenemos que ayudar en la cuestión de la evangelización como tal. Hay mucha necesidad de que tengamos buenos laicos que
De veras, den unas pláticas prebautismales, prematrimoniales, de veras sustanciosas, de veras apegadas al Evangelio, de veras apegadas a la doctrina social de la Iglesia, de veras que lleven a una transformación de aquellos que reciben la preparación para X sacramento. No me pueden dejar mentir o me pueden callar la boca, pero estoy seguro que muchas pláticas que se dan en los diferentes ámbitos para preparar a X sacramento, los presacramentales, dejan mucho que desear porque no estamos suficientemente preparados y pues en ese sentido le fallamos mucho a la gente de por sí. La inmensa mayoría de los que participan en dichas pláticas presacramentales casi no se acercan a la iglesia. Y cuando les toca un exponente que en lugar de hablarles del bautismo les está hablando del fútbol entre los cholos y aquellos de allá latinoamericanos y que, óiganme, que a quién le vas, que yo soy Chiva y estas cosas. Y no estoy inventando, yo una vez escuché a una señora que en lugar de estar hablando del sacramento del bautismo estaba haciendo su experiencia, porque era chivera, pues era de las Chivas, estaba encantada y que su hijo también era de las Chivas y esas cosas, y la gente bien molesta. Bueno, pues si yo no vine a hablar de fútbol, ¿verdad? Entonces, en ese sentido he dicho, hay que ayudar al señor obispo, hermanos laicos, ayuden a su párroco, ayuden al capellán que está al frente de su comunidad eclesial. En algunos ámbitos de nuestra iglesia, a esos colaboradores les llaman servidores. Bueno, pues esos servidores que sean de verdad gente de servicio, pero que entiendan lo que es el servicio, lo que es de veras la entrega, la donación. No, el servidor no, yo no le puedo llamar servidor, únicamente aquel que se presta, eso sí, cada 8 días a subirse al ambón para proclamar la primera, la segunda o el salmo responsorial. Ese es un servidor, perdónenme, pero estamos muy lejos de aplicarle la palabra y el concepto servidor a una persona que solamente hace eso. Servidor, aquel que colecta y nada más no hace otra cosa. No, pues yo creo que está mal aplicada. Yo no digo que no sea un servicio, pero así ya como catalogarlo de servidor a esa persona, no. Y ojalá yo quisiera estar equivocado y lo lanzo ahí al aire por si alguien me quiere corregir. Yo siempre estoy abierto. En fin, después de esto, hermanos, de decir hay que ayudar en todo y no nada más en lo económico, que no nos circunscribamos solamente a lo económico, que no solamente nos identifiquen porque pues somos bien buenos para organizar cosas de esa naturaleza económica, sino también para promover adecuadamente para que nuestros laicos estén bien preparados, bien capacitados de dar buenas pláticas profundas, que dejen y además que atraigan a más gente, porque hay otra cosa, tenemos ya muchos hermanos laicos de bastante edad que tienen muchos años sirviendo, pero no hay quien los vaya a sustituir cuando ellos se mueran. Yo conozco una comunidad que cuando yo estaba en esa comunidad eran como 50 personas, hoy hay como 15 y no hay quien los sustituya. ¿Por qué? Porque no hemos atraído a gente nueva que con nuestro testimonio, nuestras pláticas, que en serio son evangelizadoras, llamen, les atraigan y digan, no, pues ahora yo le entro también. Después de esto, pues a lo mejor hasta digresión fue, quiero hablarles sobre una de las más importantes encíclicas del Papa Juan Pablo II, que fue la encíclica que festejó los 100 años de la encíclica aquella que les mencioné al principio de León XIII, la Rerum Novarum, promulgada en el año de 1891, sobre la cuestión obrera,
sobre la cuestión del trabajo, la crisis aquella tan seria que había sobre obrero patronal prácticamente. La Centésimos Annus, que el Papa Juan Pablo II promulga festejando el centenario de la Rerum Novarum, es decir, en 1991, tiene aspectos históricos, aspectos culturales y sobre todo aspectos pastorales, que es a lo que voy a tratar de referirme en un momento. Esta encíclica es un documento del magisterio de los papas, y entre las varias formas ordinarias de expresión que el magisterio ordinario utiliza, la encíclica es una de las más solemnes. Es una encíclica que compromete el ministerio de la enseñanza, pero también compromete no solamente al Papa, compromete también a todos los que somos iglesia. Y lo que tenemos primero que hacer los laicos, los católicos, es escuchar atenta y fielmente lo que la encíclica Centésimos Annus nos está ofreciendo. Es una encíclica social, pues, y en esta específica acepción, el término social es una calificación distintiva del magisterio o de la enseñanza de la Iglesia. Sí, hermanos, hay una enseñanza social ahí, hay un magisterio social, hay una doctrina social. La encíclica Centésimos Annus hace mucha referencia a ello. Se refiere, pues, a todo aquel legajo o legado hermoso y profundo que nos dejó la encíclica Rerum Novarum. La doctrina social de la Iglesia que Juan Pablo II ha colocado en un sitio de honor, haciéndonos entender mejor su importancia y su necesidad, consiste en la reflexión desarrollada a la luz del Evangelio y de la tradición cristiana sobre las realidades que determinan o condicionan nuestra vida de individuos o de grupos en la sociedad de la que formamos parte, y se asoma a la economía, a la cuestión política, el respeto por los derechos de la persona, la dignidad alta de la persona humana por ser imagen y semejanza de Dios, la observancia de los deberes. Ya allí nos deja muy claros que deberes y derechos van juntos. Derechos sin deberes no existen. La preocupación por la integridad y la conservación de la naturaleza, la cuestión ecológica, el medio ambiente, el tener limpias nuestras ciudades, el no contaminar nuestros ríos, el no talar nuestros bosques, el no contaminar el aire, el no tirar basura por todos lados, etc. Es decir, hay una llamada muy fuerte ahí en la Centésimos Annus a la preocupación ecológica. Y luego también un renglón bien importante, hermanos, y que ya hemos tocado en las sesiones anteriores, el compromiso por la paz. Cómo estamos necesitados de trabajar muy fuertemente, ser constructores de paz, empezando allí en nuestra casa, en nuestra familia. Para vivir en paz, pues hay que vivir en la justicia. Para vivir en paz hay que amar al otro, hay que respetarlo. Para vivir en paz, pues tengo que tener yo primero paz interior. Y esa paz interior la voy a conseguir si estoy en paz con mi Dios y con mis hermanos. Es decir, la paz que es externa, podríamos decirle, viene generada por la paz interior, por la paz espiritual. Vamos a hacer una breve pausa, hermanos, y llegaremos a nuestro final. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada.
Jesús ya la ganó por nosotros. Ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta, católico. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad es el cimiento de la humanidad. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org. Nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso ya en nuestro último segmento de este programa Pastoral Social, Doctrina Social de la Iglesia. Comienzo por saludar con mucho gusto a Carmen Granados, que vive por allá en la Flores Magón. Muchas gracias por sus felicitaciones. En algún tiempo por allá en los fines de los 80, del 87 al 91 del siglo pasado, fíjense nada más, estuve por allí a cargo, pues, desde la parroquia de Santa Rosa de Lima. Visitábamos con frecuencia aquella comunidad que en aquel entonces era lo último. Ya después apareció la colonia de la Esperanza más allá y otras enfrente de la Flores Magón, de manera que pues sí conozco aquellos rumbos. A lo mejor conozco a Carmen Granados, lamentablemente si no la conozco, pero no me acuerdo. Carmen, mucho gusto por saludarle, atento por su salud. Le vamos a pedir al Señor que la conforte, que la alivie, pero sobre todo que le dé mucha paz espiritual, mucha paz interior. Usted busque al Señor con mucho espíritu de hija, sabiendo que el Señor es el mejor médico, que el Señor tiene la última palabra, que el Señor la ama y que pues de la enfermedad usted va a sacar gran provecho para bien de su alma, pero también de su cuerpo. Así es que muchos saludos a usted y a su familia. Saludos también por ahí a nuestros hermanos, doña Irma y don Antonio y su hija. Que Dios los bendiga a todos saludos a todos. Les decía pues que la Centésimos Annus, la encíclica de Juan Pablo II, que recordó, que festejó, mejor dicho, los 100 años de trayectoria importantísima y de mucha incidencia, de mucha influencia en los demás documentos posteriores de la Rerum Novarum, tiene aspectos culturales, aspectos históricos y aspectos pastorales. Y refiriéndonos a los aspectos pastorales, hay 3 indicaciones cuyo contenido es más especialmente pastoral, orientados hechos estas indicaciones especialmente al servicio de las conciencias y de su formación para la vida cristiana. Es interesante pues que como el Papa Juan Pablo II insistió mucho que desde luego pues era un gran protagonista de la difusión de el personalismo, esa nueva corriente filosófica que tiene como basamento, como fundamento, nada menos que la dignidad de la persona. Y fue uno, pues, si no de los pioneros, sí de unos grandes, de los más importantes exponentes de dicho personalismo.
Por eso no nos extraña de que en la 80º años pues le clave el diente, podríamos decirlo, a la necesidad de la formación para la vida cristiana y la formación para que las personas se conviertan en auténticos servidores. Insiste pues en que la doctrina del Evangelio tiene que llegar a lo social. Y decía el Papa Juan Pablo II, la doctrina social de la Iglesia, contra lo que piensan algunos, además de que es un cuerpo de doctrina bien estructurado, no es propiedad exclusiva de un grupo de expertos nada más, de esa gente media loca o de media rara que se dedica a estas cuestiones sociales y socialones, y que lamentablemente en algunos sectores de la Iglesia hasta le hacen la guerra a los que se dedican a la doctrina social de la Iglesia, porque los tachan de socialones, de socialistas, además hasta de comunistas. Fíjense nomás qué aberración tan más. Pero bueno, dice, no es propiedad exclusiva de grupo de expertos. A lo mejor sí muy capaces, claro, que sí los hay, desde luego, y felicitaciones, porque si no hubiera expertos, entonces, ¿cómo avanzaría, digamos, la interpretación y la maduración de la dicha doctrina? No, es también propiedad y es también asunto de todos los fieles cristianos, que deben hacer ejercicio constante en su vida cristiana de estos lineamientos que ofrecen los diferentes documentos de la doctrina social cristiana. La vida cristiana, aunque limitada en el tiempo y en el espacio, está abierta a los horizontes del mundo, de cuya amplitud como hombres y como católicos no podemos desentendernos, y está orientada hacia el tercer milenio al que estamos viviendo, hermanos. La doctrina social, según la fórmula de esta encíclica, es una orientación ideal e indispensable. Interrumpo para saludar a Marta Jiménez, que vive en Presidentes y que quiere preguntarme por qué permiten que cocinen en las parroquias del Guaycura. Caray, me sacó de onda, pero pues ahí hay que preguntarles si es dentro de la parroquia. Está muy mal el asunto, pero si es una cocinita por allí que está aledaña, allí cerca de los salones, que no está junto al atrio, etcétera, de la parroquia, pues yo digo que no es incorrecto, Marta Jiménez, ¿verdad? Pero si está por allí muy cerca la parroquia, que hasta los olores de la comida llegan allá a los fieles cuando están en misa, pues yo creo que a lo mejor sí está mal. Ya le digo, si es cuestión de un saloncito por ahí que pues es más bien como incluso servicio para aquellos que quieran desayunar una vez que termine la Santa Misa, y es oportunidad. Qué bueno que lo menciona, porque es oportunidad para que los fieles convivan, porque la misa no es cuestión de solamente asistir así sin tomar en cuenta a los demás. Qué bueno que fuera una oportunidad para convivir con mis hermanos que son católicos. Pues si no los conozco, allí los voy a conocer. Es que la parroquia tiene que ser un espacio de convivencia, Marta Jiménez, de manera que no sé si después podemos platicar un poco más, pero o directamente preguntarle, si usted ve que está muy, pues no es propio preguntarle ahí al señor cura del señor a la Merced, a lo mejor, no sé, pero ya le digo, tómelo, véalo como una oportunidad para que la gente conviva. Incluso los grupos parroquiales deberían de tener por ahí algunos programitas de pues alguna musiquita, de hacer convivir a las personas con algunas dinámicas. Pues hay que aprovechar, porque la iglesia tiene que regresar a esos lugares, a esos momentos tan hermosos que tuvieron en las primeras comunidades que convivían como hermanos, que de veras eran familia, se sentían y eran familia. Pues fíjense que ya se nos fue el tiempo y ya se nos
Ya se nos cuatrapeó aquí el asunto con la encíclica Centesimus Annus, pero creo que podemos redondear diciendo es una orientación ideal e indispensable, y que por lo tanto pertenece esta orientación ideal e indispensable a dar esta orientación tan necesaria sobre la cuestión social, sobre el aterrizaje social del Evangelio, sobre el aterrizaje de la liturgia católica hacia la vida práctica, a las cosas diarias. No solamente corresponde al obispo, no solamente corresponde a los párrocos, corresponde a las familias que integran la parroquia X. No solamente a los laicos comprometidos que pertenecen a diferentes grupos, no, a las familias que integran la parroquia. Por eso hay que tener programas en favor de las familias. Y pues, hermanos, estamos llegando a nuestro final. Ojalá que el próximo martes, si Dios nos da licencia, podamos comentar un poco más sobre esta interesante encíclica, la Centesimus Annus, que pues fue muy celebrada, Aquí al nivel latinoamericano se hizo un primer congreso de doctrina social de la Iglesia, y que fue muy exitoso, y de ahí salieron muy importantes, digamos, iniciativas que más tarde dieron buen resultado, y que de alguna manera actualmente todavía tienen alguna incidencia, alguna influencia en los programas de Cáritas que a nivel latinoamericano se están llevando, de la preocupación por la cuestión de los migrantes, la trata de personas, el asunto de género, la misma espiritualidad. Es un tema bien interesante y que no está descuidado en la doctrina social de la Iglesia, porque pues no se puede. Les estoy dando ya las gracias por haber estado en sintonía esta tarde, esta noche. Pido al Señor abundantes bendiciones para todos ustedes, para sus familias, para sus comunidades, para sus grupos, si es que pertenecen a alguno. Promuevan mucho la doctrina social de la Iglesia allí en sus comunidades. Bueno, y si acaso no saben de qué se trata la doctrina social de la Iglesia, miren, hay un departamento, una comisión a nivel arquidiocesano donde ustedes pueden pedir orientación. Y de mi parte, queridos hermanos, estoy a sus órdenes. De verdad, estoy a sus órdenes por si alguien, algún grupo, alguien puede, digamos, quisiera alguna orientación, que al menos asomarse a estos temas tan interesantes. Que pasen muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga, y si Dios nos da licencia, nos encontraremos el próximo martes. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa de Pastoral Social. Recuerda, es Dios quien ha formado un pueblo en comunión con Él y con los hermanos, pueblo santo, universal y consagrado a Él, que debe vivir la comunión y la solidaridad, sobre todo con los más débiles. Pastoral Social te espera la siguiente semana en Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.